Llega el momento de la salud porque ya saben, la salud es lo primero, buscamos la calidad de vida de todos ustedes y hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de esas vacunas contra la COVID-19. Hoy se aprobaba en el Consejo de Ministros esa vacuna unitaria para todo el territorio nacional y decía el presidente Sánchez que espera que el 70% de la población esté vacunada en el primer semestre del 2021. Todo esto lo vamos a analizar con dos expertos, con Amós García, muy buenas tardes, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por estar con nosotros, y además jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Hola José, encantado de estar con ustedes. Gracias, Amós. También tenemos a Lluís Serra, catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, además de portavoz del Comité Científico del Gobierno de Canarias. Gracias, Lluís. Gracias, José. Gracias por estar con nosotros. También tenemos con nosotros a Santiago Elena, virólogo. Buenas tardes, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias también por estar con nosotros, Santiago Elena. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Vamos a analizar con respecto a todo lo que conlleva esta vacuna para la COVID-19. Por cierto, hay mucha polémica alrededor de ella. Hay según el CIS, un 47% de la población no cree en la fiabilidad de esta vacuna. ¿Por qué? Sí, hay un porcentaje que roza el 50% de gente que no está muy dispuesta a vacunarse, ¿no? Y solamente un 30% está absolutamente convencido, ¿no? Por tanto, hay un trabajo que hacer muy importante en los últimos meses para que estos porcentajes mejoren. Perfecto. ¿Me permite, José? Sí. Yo me gustaría subrayar una cuestión que me parece importante. No son negacionistas. No. Son personas que tienen dudas sobre la vacuna y que son dudas que nosotros de la estructura sanitaria tenemos que reconducir hacia lo que es la evidencia científica, pero no son negacionistas y eso creo que es importante resaltarlo. Eso es muy importante lo que resaltamos, García, pero en primer lugar, para adentrarnos en esto de la COVID-19, en la vacuna, vamos a ver cómo funcionan las vacunas y a partir de ahí nos lo explica Jessica. ¿Qué tal? Efectivamente, José. Hoy vamos a explicarles cómo funcionan las vacunas, en este caso dos tipos de vacunas, las que utilizan adenovirus y las que utilizan ARN mensajero. En el caso de las vacunas que utilizan el adenovirus como vectores, lo que hacen es utilizar este virus debilitado, atenuado, sin capacidad de infectar y con una modificación de su material genético para inducir el sistema inmunológico a que actúe y desencadene esas defensas contra la COVID. Aquí tenemos una imagen, es un poco específico, es un poco detallado de cómo se genera. Aquí tenemos, hay un error, pero este es el gráfico del ARN mensajero, lo voy a explicar de nuevo. El ARN mensajero, en el caso de las vacunas por el ARN mensajero, lo que hacemos es lo siguiente: se introduce un indicativo, unas instrucciones de cómo el cuerpo tiene que actuar para desencadenar el antígeno y así indicar la señal para producir los anticuerpos. Recordemos que el COVID tiene en su estructura una proteína que es la proteína S, la proteína Spike, que es la que se une a la célula y finalmente induce esa infección. Lo que hacemos es introducir un pedacito del material para generar que el cuerpo cree los antígenos y así se generen los anticuerpos. La inmunidad es un tema complejo, pero bueno. Pero también tenemos la vacuna de utilización con adenovirus, como les expliqué anteriormente. La vacuna, aquí tenemos la del ARN, se introduce el material genético, se conserva a bajas temperaturas. El problema de estas vacunas es que necesitan temperaturas muy bajas y tienen una eficacia probada de hasta 94%. Con respecto a las vacunas del adenovirus, en el caso de las vacunas de adenovirus lo que hacen es utilizar virus atenuados, debilitados, que no tienen capacidad para infectar y lo que hacen es una pequeña modificación de su material genético y de esta manera desencadenar la respuesta inmunológica, un poco más similar de lo que hacen el común de las bacterias. En este caso son vacunas que se utiliza el adenovirus del resfriado común de los chimpancés con una modificación de su material genético para inducir la activación de este sistema inmunitario y desencadenar los anticuerpos. ARN, muchísimas gracias Jessica. ARN, adenovirus, ¿cuál es mejor, señor Serra?
Bueno, la verdad es que cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. A priori la eficacia, la efectividad parece un poco superior en las que utilizan ARN, pero por otro lado su coste es mucho más elevado, por lo que conocemos ahora, son costes que muchas veces multiplican por 8 veces lo que utiliza ADN, ¿no? Y luego está el tema de la conservación de estas vacunas, porque normalmente las vacunas ARN requieren mucha refrigeración. Tenemos las dos, la de Pfizer, que requiere temperaturas de menos 70 grados, y la de Moderna, que requiere temperaturas de menos 20 grados, aunque también aguanta cierto tiempo a temperatura, digamos, de refrigeración de 2-8 grados. ¿Y para ese tipo de vacunas estamos preparados, por ejemplo, en los centros de salud de Canarias? Estamos preparados en lo que es una estrategia de intervención poblacional con la vacuna. No todos los centros de salud pueden actuar como elemento en los que se realiza la vacunación, porque logísticamente es muy complicado el gestionar ese tipo de vacuna. En cualquier caso, vamos a convivir durante el primer semestre del 2021, no con una, sino con varias vacunas frente al SARS-CoV-2. Y esto es muy bueno porque cuanto más vacunas haya, podemos ir perfeccionando un poco y puliendo las deficiencias de una con las bondades de otras y viceversa, de tal manera que lleguemos a un pool que nos permita, a lo mejor, con una vacuna de ARN mensajero, proteger a un determinado colectivo poblacional, con la vacuna de adenovirus, proteger a otro determinado colectivo poblacional. Y un factor que me parece muy importante, no es lo mismo una estrategia vacunal en el contexto de una pandemia masiva en forma de campaña que la administración usual que realizamos con las vacunas que tenemos implementadas en la política vacunal de nuestro país. Son dos cosas completamente diferentes, y de esa perspectiva hay que tener en cuenta que tiene una importancia decisiva los aspectos logísticos, y que la eficacia, que tiene también un papel importantísimo, que por ejemplo la determinada por AstraZeneca, un 70% en el contexto de una pandemia, puede tener un valor indudable. Y de eso vamos a hablar, de eso lo quería comentar, porque vamos a hablar de esas laboratorios que tienen ya esas vacunas en el último nivel, como son Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Nos va a analizar y nos va a contar todo sobre estas 3 vacunas, Rita. Sí, José, ¿y qué te parece si comenzamos viendo un mapa mundial de todas las vacunas? Porque para que ustedes se hagan una idea, ahora mismo en todo el mundo hay unos 270 proyectos de investigación para buscar esa vacuna que logre hacer frente al coronavirus. De esos 270 proyectos, 109 se encuentran en una etapa preclínica, lo que significa que se están realizando ensayos en laboratorios en estos momentos. Pero es que de esos 109, 56 ya están en etapa clínica. Eso significa que ya se han hecho pruebas con personas humanas y que son las que están más adelantadas y más cerca de poder ser distribuidas próximamente. En ese sentido, tenemos que hablar de las 3 principales vacunas que se encuentran en la etapa final, la llamada fase 3. Las van a ver a continuación. Estamos hablando de la vacuna de Pfizer, que se produce entre Estados Unidos y entre Alemania. También tenemos que hablar de la vacuna de Oxford, que se produce de forma íntegra en el Reino Unido junto a la farmacéutica AstraZeneca. Y también hablamos de la vacuna de Moderna, que se produce en los Estados Unidos. Vamos a comenzar, si les parece, por la de Pfizer, porque ellos, la empresa, asegura que esta vacuna tiene aproximadamente un 90% de efectividad y que su conservación debe ser a unos menos 70 grados. El precio aproximado de esta dosis de este tipo de vacuna podría ser de unos $20, y entre los efectos principales secundarios que se destacan aquellas personas que se han hecho las pruebas estarían los mareos y el dolor de cabeza. Seguimos con el siguiente tipo de vacuna, que sería la de la del Reino Unido, que es la vacuna de Oxford y AstraZeneca, cuya eficacia está entre el 70%, se dijo en un primer momento, pero es que después, en las últimas horas, se ha asegurado que su eficacia puede llegar hasta el 90% si se ajusta la dosis. Su conservación estaría entre los 2 grados y entre los 8 grados de temperatura, y el precio de la dosis, lo cierto es que no está fijado, y la empresa ha dicho que la haría sin fines lucrativos. Entre los efectos secundarios iría un poco en línea
de la vacuna anterior, fatiga, fiebre y algo de dolor muscular. Y ahora sí, nos vamos a la vacuna de Moderna, que es la vacuna que se está haciendo de forma íntegra en los Estados Unidos, una vacuna que sería la que garantiza en principio la mayor efectividad, un 94,5%. Su conservación debería ser a una temperatura de menos 20 grados centígrados y el precio aproximado de este tipo de vacuna podría rondar entre los 21 y entre los 31 euros. Entre los efectos secundarios, como pueden ver, se sigue la misma línea, se sigue hablando de fatiga, dolor de cabeza y malestar general. Estas serían las principales vacunas que podrían llegar muy pronto a Europa, José, pero no son las únicas y en tan solo unos minutos les daremos más detalles. Por supuesto que sí, Rita. Yo estaba notando ahora mismo lo que estaba diciendo nuestra compañera. Por ejemplo, la Pfizer, 90% de efectividad, pero como bien decía señor Serra, tiene que estar a 70 grados, a menos 70 grados bajo cero. ¿Eso es viable en estos momentos? Bueno, la verdad que puede ser viable, todo puede ser viable, ¿no? Pero realmente es mucho más complejo trasladar una vacuna porque utilizas nieve carbónica, necesitas utilizarla de una forma más o menos rápida. No es lo mismo que utilizar una vacuna refrigerada en una nevera normal, ¿no? Es más complicado. Y no solo eso, ¿y el coste? ¿$20 por vacuna? Claro, el coste también es muy importante y además ha añadido el tema del transporte. Estamos, digamos, con estudios preliminares. No hemos visto todavía las publicaciones científicas de esos trabajos que se van a publicar en Science o en Nature en las próximas semanas, pero no lo hemos visto. Son estudios en muestras de unas 40.000 personas. El estudio, por ejemplo, de Pfizer, una efectividad del 90%, pero el de AstraZeneca utiliza muestras, de momento, de publicados mucho más pequeños. Y lo que ha sucedido con AstraZeneca es muy curioso, porque cuando administraron dos dosis de la misma cantidad, la efectividad bajaba al 60 y pico %. Cuando han administrado media dosis primero y una dosis entera como con la segunda pauta, la efectividad ha subido al 90%. Es decir, que estamos todavía en un terreno muy especulativo y en el cual pues, en las próximas semanas vamos a ver el resultado de las publicaciones y las investigaciones, ¿no? Y hablando de eso, de este terreno todavía muy especulativo, señor García, llega un momento en el que uno se pregunta si se puede afirmar por parte de las instituciones que tenemos vacuna y que en los próximos 6 meses estarán vacunados el 70% de la población. Desde luego, hasta que no tengamos las vacunas, decir cualquier cosa en el contexto de la pandemia es complicado, pero lo que sí es evidente es que ya hay varias de ellas que han pedido la autorización por el sistema de urgencia en Estados Unidos, en la FDA, y desde el momento que sean autorizadas, concretamente la de Moderna y la de Pfizer, pasarían a ser prácticamente autorizadas por la EMA en Europa. Es decir, no las tenemos todavía, pero es razonable pensar que salvo que ocurra una hecatombe, en breve van a estar disponibles. Santiago, virólogo del CSIC, buenas tardes de nuevo. Para usted, ¿cuál es la más eficaz en estos momentos? Bueno, ahora con los datos que tenemos, las dos basadas en RNA parece que son las más eficaces. Sí que es cierto que la de AstraZeneca, como han explicado antes, depende de cómo hagas la inoculación, pues también puede llegar hasta el 90%. Hay que decir que las dos basadas en RNA son tecnologías nuevas, es la primera vez que se hace una vacuna así y su eficiencia pues todavía es un poco más incierta a pesar de los buenos y excelentes datos que están dando. Pero la otra, la del adenovirus, es un poco una aproximación más clásica de RNA recombinante y en principio tiene muchas ventajas de, pues eso, como se ha dicho antes, ¿no? De conservación, transporte, precio. Poniéndolo todo en la balanza, seguramente la de Pfizer sea por la que se debería estar apostando ahora mismo. Pero parece que hay como una especie de carrera entre las distribuidoras farmacéuticas, entre los laboratorios, y yo creo que en definitiva a veces la población se preguntará, ¿esto es una cuestión económica entre ellas y por eso viene la poca fiabilidad de parte de la población? Bueno, es que el día que se anunció, por ejemplo, la de Pfizer, la efectividad tan alta que tenía, bueno, las acciones subieron una barbaridad, pero no solo las acciones de la compañía, las acciones del sector turístico, las acciones, incluso bajaron, por ejemplo, las acciones de
de empresas como Zoom, que se dedica a hacer las reuniones durante la pandemia, ¿no? Así que el impacto es brutal de este tipo de investigaciones económico, ¿no? Y lógicamente sí que hay una cierta guerra y es una carrera a ver quién llega primero, ¿no? ¿Eficaz o no eficaz? Que ahora lo comentaremos, Amos. Vamos a hablar con una persona, con un español que probó esa vacuna de Oxford, la AstraZeneca. Muy buenas tardes, Joan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ha sido eficaz esa vacuna? Pues yo creo que a mí me ha ayudado cuando di positivo de COVID, pues a mí pues yo creo que me ha ayudado a no tener ningún síntoma. Yo creo que la de Oxford va a ser tan importante como Moderna o Pfizer. Pero esto es una carrera, pero hay lugar para todo el mundo, porque se tienen que fabricar y hay tantos millones de personas que necesitan la vacuna que no hay competencia, porque habrá un mercado para todo el mundo. En una situación de emergencia, la primera que venga, pues yo creo que es la que se tiene que poner, porque estamos hablando de 15, 20 euros, la de Oxford vale solo 3 euros, ¿y qué precio tiene la vida? 15 euros, es mucho más caro pues acabar en el hospital y acabar en la unidad de terapia intensiva, que vale más de 1.000 euros cada Joan, noche, cada día. Sí. Tienes toda la razón del mundo, pero para explicar tu historia, tú te presentas voluntario para ponerte esa vacuna, que en un principio no sabes si es placebo o si realmente va a funcionar, y tiempo después das positivo. Sí, porque yo quiero aclarar que es que eso forma parte de lo normal. La vacuna no impide que el virus me intente atacar, lo que impide es que yo desarrolle síntomas. Por el simple de ser humano, yo respiro aire y el virus está en el aire. Entonces yo lo que detectaron es una de mis PCRs que yo me hago semanalmente, detectaron al virus. Los únicos síntomas que yo tuve fueron una congestión nasal que me duró 3 días, nada más. Eso quiere decir que puede haber pasado dos cosas: que la vacuna, los anticuerpos creados por la vacuna me han ayudado muchísimo y ha impedido que el virus me ataque, o que yo tengo unos genes muy buenos, pues soy tan fuerte como Nadal y gané la batalla pues al virus sin necesidad de la vacuna. Pero yo pienso que ha sido pues más que la vacuna me ha ayudado, pero eso no lo sabré hasta que pues salga la vacuna en el mercado. Entonces pues Oxford me dirá si me tengo que vacunar otra vez o no. Muchas gracias, Joan Pons. Gracias por contarnos tu testimonio. Vamos, lo que hay que dejar claro a la población en estos momentos, que es muy importante vacunarse. Es importantísimo y no hay que tener ninguna duda de la seguridad de las vacunas. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de estos productos iban a ser autorizados por los órganos reguladores del medicamento? ¿Alguien puede pensar que ese escenario es posible? Precisamente sabemos que son seguras porque han sido ensayados en miles y en miles y en miles de personas y se ha podido controlar, monitorizar los efectos, primero la eficacia y después los perfiles de seguridad. Y en ambos casos la eficacia ha sido razonablemente importante, importantísima en algunos casos, y los perfiles de seguridad han sido los que podemos asumir en relación a cualquier otra vacuna a la que estemos administrando habitualmente. Lo primero que se prioriza en la producción de las vacunas es la seguridad. Y repito, que nadie piense que sea posible que un órgano regulador de los medicamentos autorice algo que no esté claramente contrastado en lo que es su perfil de seguridad. Por tanto, hay que tener plena seguridad en ellas. Hemos conocido 3 tipos de vacunas, pero hay más, atentos. Sí, José, seguimos conociendo las vacunas más avanzadas del mundo que podrían estar preparadas para distribuirse en pocos días, en pocas semanas. A continuación les vamos a hablar de la vacuna de Rusia, Sputnik 5, de la Coronavac que viene desde China y de la empresa Sinovac, y también de la vacuna de Johnson & Johnson producida en los Estados Unidos. Comenzamos con la vacuna de Rusia, que asegura que tiene un 92% de efectividad y que su conservación sería tan sencilla como hacerlo a temperatura ambiente. El precio aproximado de este tipo de vacuna sería de unos 13 euros. Entre los efectos secundarios pues se destaca el dolor de cabeza, como están viendo, y muscular, así como un aumento de temperatura y una cierta rojez en la zona del pinchazo. Seguimos ahora con la vacuna de China, la vacuna de Sinovac.
Sinovac. La empresa asegura que su efectividad es bastante rápida, pero ojo, porque esta vacuna, lo cierto es que todavía no ha llegado a la fase 3, pero curiosamente ya se ha distribuido en algunas ciudades de China a un precio de $60. Aseguran que la conservación sería entre unos 2 y entre unos 8 grados, y países como Indonesia o Brasil ya se plantean comprarla aún no habiendo llegado a la fase 3 para distribuirla próximamente. Y vamos ahora hasta la vacuna de Estados Unidos, la de Johnson & Johnson, que lo cierto es que es una de las vacunas de las que menos se sabe en este momento porque la empresa no ha aportado datos oficiales. Se cree que podría ser una vacuna de una única aplicación, lo que significaría que no harían falta más dosis y que podría haber un importante ahorro económico. Esta vacuna se encuentra en la fase 3 del proceso y se están realizando ensayos clínicos, y ojo a este dato, en España es uno de los países donde se realizan esos ensayos que cuentan con 30.000 voluntarios en todo el mundo. José. Pues prácticamente de la Johnson & Johnson prácticamente no tenemos datos. La vacuna de China tiene una eficacia del 60%, pero está en nivel 3 en estos momentos, y la vacuna rusa un 92% de efectividad. Hay mucha gente que se pregunta, ¿las vacunas que se van a comprar en España, en cuántas dosis debemos de ponérnoslas? ¿Dónde hay que ponérselas? Bueno, fundamentalmente es Europa que compra las vacunas. Es decir, que de alguna forma el estar en la Unión Europea aquí para esta parte de la pandemia sí que nos va a servir, porque Europa puede comprar grandes lotes y tiene mucho más peso. Europa va a comprar 1.200 millones de dosis. Para 400 millones de habitantes, pues realmente va a haber una reserva importante, ¿no? Y a España le va a tocar casi el 10% de estas vacunas, por tanto habrá una cantidad de vacunas importante. Nuevamente se administran en 2 dosis, y obviamente hay un programa que acaba de presentar el Gobierno de prioridades en los grupos de vacunación que habrá que seguir, sobre todo para hacerlo de una forma eficiente y rápida, ¿no? En España el doctor Amos tiene mucha experiencia, tenemos una gran capacidad de vacunación. Por ejemplo, la campaña de la gripe ha sido impresionante, como en 2 meses hemos sido capaces de vacunar a millones de personas, ¿no? Y bueno, y esto es un poco lo que se va a poner en práctica, digamos, en este plan, ¿no? Doctor, me imagino que empezaremos por los mayores, ¿no? Sí, según los criterios de priorización que se han establecido en el plan de vacunación frente a la COVID, los criterios iniciales de priorización, hay que explicar que va a ser un proceso de priorización continuo, en tanto en cuanto las vacunas no nos van a llegar todas de golpe, van a llegar poco a poco, iremos priorizando los diferentes, bueno, ya están priorizados los diferentes grupos poblacionales que la van a recibir. Los primeros evidentemente van a ser fundamentalmente los que representan la cara más amarga que ha tenido siempre la pandemia, que son los que están asociados con una mayor proporción a los fallecimientos, los ingresos en UCI, etcétera, etcétera. Y son los ancianos, sobre todo los ancianos institucionalizados que viven en residencia. Luego, lógicamente, el personal que atiende a estos ancianos y los sanitarios, porque somos un grupo muy expuesto al riesgo y porque además, evidentemente, formamos parte de un eje vertebral absolutamente necesario para poder intervenir frente a la pandemia. Hablaba de las dosis. ¿Cuántas dosis nos tendremos que poner para que sea efectiva esa vacuna? En principio, las 3 que están en Candelero, las que están prácticamente en la línea de llegada, van a requerir 2 dosis para completar una pauta completa de primovacunación. Es decir, una dosis hoy y la segunda dosis previsiblemente a los 28 días. ¿Cuáles son esas 2 que están en la carrera por entrar, en este caso en Europa? Las que tienen una dinámica más rápida en su proceso de previsible llegada van a ser la de Pfizer en primer lugar, la de Moderna y también la de AstraZeneca, con algo menos de prontitud que las otras 2, pero también muy bien posicionadas. Ahí están posicionadas esas 3 vacunas, pero yo me pregunto, ¿por qué según el CIS el 47% de la población le tiene miedo a esta vacuna? Nosotros hemos salido a la calle y hemos preguntado, muy atentos. La vacuna ha generado gran controversia, sobre todo por la rapidez en la que se ha preparado. La gente se la pondría, no se la pondría. Vamos a preguntarle a la calle. ¿Usted se pondría la vacuna?
Si sé que no me va a perjudicar de quedarme, de alguna manera perjudicarme, sí. Creemos que es una buena opción, la verdad, porque hay muchas personas que son de riesgo y la verdad, si podríamos evitar esto, pues estoy a favor, la verdad. Ahí está la cosa, más o menos. No, la verdad es que no me la pondría. Pero si se la pone la mitad de la población y va bien y me la tengo que poner, pues... Por cómo están las cosas y la prisa que se tiene por sacar la vacuna, no me la pondría. No sé, lo pensaré. Yo sí me la pondría, sí. Hombre, yo creo que sí, me la pondría, sí, en principio sí. Si no hay ninguna contraindicación que los expertos médicos digan que puede afectar a la gente, pues yo creo que sí. No. Pero si ya después en un futuro sale que no hay ningún tipo de problema y tal, pues sí, claro. No me fío ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera. ¿Qué va a poner la vacuna? Si la vacuna es un virus. Bueno, es importante vacunarse, esa es la opinión de la gente maravillosa, además como contestaba cada uno con cierto sarcasmo, cierta ironía. Vamos a ver qué opinan dos pacientes que tiene Jessica Vacante, nuestra doctora de cabecera en estos momentos. Efectivamente, José, hoy estamos aquí con dos invitadas que nos han acompañado. Pepi Bolaños, de la isla de Gran Canaria, 58 años, padeciste COVID. Sí. ¿Te han quedado secuelas importantes? Sí, mi niña, sí. ¿Te cuesta caminar? Me cuesta caminar. Cuéntanos un poco. Me asfixio un poquito y todo eso así. Como que también la memoria se me ha ido un poquito más después del COVID y lo he pasado bastante mal. Pepi, buenas tardes. Buenas tardes, mi niña. ¿Qué edad tienes? 58. 58 años. ¿Cuándo diste positivo en COVID? ¿Cómo crees que te contagiaste? Me contagié, creo que fue por el aire acondicionado de una guagua que iba de excursión. Por el aire acondicionado de una guagua. Sí. Una guagua que iba de excursión hacia Mogán, si no recuerdo mal. Hacia Puerto Rico. Hacia Puerto Rico. Sé que estuviste ingresada en el hospital. ¿Cómo fueron esos días en el hospital? Pues estuve en la UCI y prácticamente no recordaba nada, o sea que estuve más de 15 días en la UCI y solo pensé que eran 3. Cuando ya había despertado pensé que eran 3 días. Luego ya me pasaron a planta, tal, pero... No solo lo duro de la enfermedad, sino también mucho tiempo sin poder ver a tu familia. Sí. Pasando la enfermedad en la soledad. Sí, no podía ir nadie a verme ni nada, no tenía contacto ninguno, porque de hecho el móvil tampoco me lo habían entregado todavía, estaban ahí en donde lo ponen ellos, que lo guardan. Afortunadamente en estos momentos estás aquí, lo puedes contar, pero te han quedado secuelas, ¿verdad? Bastante. ¿Qué tipo de secuelas? El caminar, que me dejó sin caminar, ya poco a poco voy caminando, y ahora ya camino con muletas, no podía subir escalones, nada de nada. La ronquera también se me ha ido, me quedó la voz muy ronca debido a la intubación que me pusieron y así. Mira, fíjate una cosa, porque yo quiero dejar algo muy claro, algo clarísimo. A todos esos negacionistas que van por ahí sentando cátedra en un momento determinado, aquí tenemos a una mujer que ha estado muchísimo tiempo en la UCI, a punto de perder la vida, y hoy está aquí para contarlo, pero mucha gente, muchos millones de personas no lo pueden contar en el mundo. 321 canarios se han ido hasta ahora por esta pandemia. No queremos que se vayan más mayores, por tanto es muy importante que nos vacunemos. Y esa conciencia también la tienen que tomar los jóvenes, ¿verdad? Si no, Mayelín, sí. Tú tienes 20 años, ¿verdad? Sí. Y has tenido la COVID también, la COVID-19. ¿Cómo te contagiaste? Pues mi padre es taxista y pues lo cogió y me lo pegó. Y después mi madre también lo pasó en la cuarentena y también lo pasó muy mal, estuvo ingresada y todo eso. Tu madre, tu padre y luego tú. Sí. ¿Tuviste algún tipo de síntomas? Sí, yo tuve dolor de cabeza, estaba muy cansada. Un día nada más tuve fatiga y dolor en los pulmones, en el pecho. Me daban punzadas, pero más nada. 20 días. Sí, un mes. Un mes. Un mes estuve así. ¿Y qué secuelas te quedan? Pues no tengo ni gusto ni olfato y me dan punzadas en la cabeza también. ¿Y en estos momentos cómo se encuentran tus padres? Pues ahora bien. Bueno, mi madre
tiene la memoria un poquito que se le va, tiene algunas lagunas, pero de resto bien, la verdad. Se ha ido recuperando del gusto del olfato, que también lo perdió, de caminar, porque no podía caminar mucho, porque se asfixiaba, pero gracias a Dios que están bien ya. Pues lo ven, esto es un ejemplo, mayores y jóvenes que han pasado esta situación, una pandemia que ha sido horrorosa. Si a nosotros nos dicen en la Navidad pasada que esto iba a ocurrir, no nos lo creeríamos, pero está afectando. 321 canarios, repito, han fallecido por esta enfermedad. Aquí estamos viendo a personas, a rostros, le hemos puesto cara a esto de la COVID-19. Muy importante vacunarse, es primordial vacunarse. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado ese plan unitario de vacunación. Rita, cuéntanos. Sí, José, vamos a resolver todas las dudas porque, como bien dices, hoy se ha aprobado ese plan de vacunación y ya conocemos las primeras claves. La gran pregunta que se pueden estar haciendo muchos de ustedes en casa es la siguiente: ¿cuándo llegarán las primeras vacunas? Pues la respuesta, muy atentos, porque será en el mes de enero, con la llegada del nuevo año. En ese mes comenzará el calendario de vacunación, que contará con 13.000 puntos repartidos por diferentes centros de salud de toda España. Y también se pueden estar haciendo ustedes otra pregunta: ¿quiénes serán las primeras personas en vacunarse? Pues muy atentos, porque el Gobierno de España ha establecido unos grupos llamados de prioridad. Ahí entrarían las personas mayores o con discapacidad, así como los cuidadores y los sanitarios, que en estos momentos están trabajando en primera línea para enfrentar al COVID-19. Pero claro, para atender a todas esas personas también hay que pensar que deben llegar las dosis a España cuanto antes. ¿Cuántas dosis llegarán a nuestro país? Pues muy atentos, porque el ministro Illa ha asegurado que recibiremos un total aproximado de 140 millones de dosis, que valdrían para ayudar a inmunizar a 80 millones de personas. Pero ojo, porque todas esas dosis no van a llegar a la vez y por tanto habrá que dosificarlas por fases que van a haber a continuación. Una primera fase que contemplaría la etapa entre enero y entre marzo, donde habría un suministro inicial y la verdad que muy limitado, así como una segunda etapa donde seguiríamos escalando, habría un incremento progresivo de las dosis en función de la disponibilidad y llegaríamos a una tercera etapa después del mes de junio, donde ya se presupone que habría más disponibilidad de dosis y por tanto se podría dar cobertura al resto de grupos de población. Estas fases, como han visto, son muy importantes y llega otra de las grandes preguntas: ¿la vacuna será obligatoria? Pues muy atentos, porque la respuesta es que no. Ponerse esta vacuna será un acto voluntario y también gratuito, pero pese a ello el gobierno recomienda responsabilidad y compromiso para que se puedan poner esta vacuna, que nos pueda ayudar a todos. Y en este sentido, pues nos interesa saber mucho qué les parece a ustedes. Recientemente ha salido el último barómetro del CIS correspondiente al mes de noviembre, donde un 47% de los encuestados ha asegurado que no se pondría esa vacuna de forma inmediata y un 36,8% de los encuestados aseguran que sí se pondrían la vacuna. José. Responderemos a todas estas preguntas a la vuelta. Abrimos consulta, ya saben, tenemos este especial hoy en La Salud es lo Primero, con grandes expertos para hablar de esa vacuna que llegará presumiblemente en enero a España. Nos vamos con la primera pregunta. Samuel, desde las Islas de Fuerteventura. ¿Será compatible vacunarse de la gripe y del COVID? Vamos, ¿es compatible? Vamos a ver, en cualquier caso, la campaña de vacunación frente al COVID comenzará cuando ya no está la campaña de la vacunación antigripal. La campaña de vacunación antigripal objetivamente finaliza el 31 de diciembre, aunque puede continuar unos días de enero en función de que haya todavía alguna gente que no se haya vacunado y se debería haber vacunado. En cualquier caso, no van a coexistir temporalmente. Vamos con otra pregunta. Nos vamos hasta la isla de La Palma. Isa. Las embarazadas también pueden vacunarse del COVID. Santiago, Elena. Imagino que sí.
Lo deberían contestar los doctores García o Serra, que son médicos, yo no. Pero imagino que sí. Señor Serra. Sí, por supuesto que se pueden y se deben vacunar también las embarazadas, sí, efectivamente. Perfecto, pues queda contestada la pregunta. Vamos a otra pregunta. Raquel, de la isla de Tenerife. Si tengo una enfermedad autoinmune, ¿es recomendable vacunarme de la COVID? ¿Es recomendable con una enfermedad autoinmune, amor? Es recomendable, claramente recomendable. Perfecto. Muy concisos nuestros expertos. Vamos con la siguiente. Marjorie, desde la isla de Tenerife. ¿Habrá que vacunarse una sola vez? ¿O será como otras vacunas que serán efectivas y hay que ponérsela en varias dosis? Lo contestábamos antes, ¿no, señor Serra? Sí, bueno, esta pregunta tiene dos partes, ¿no? La vacunación será 2 dosis, efectivamente separadas un mes aproximadamente entre ellas. Si habrá que hacer recuerdos al año siguiente o 2 años después, todavía no lo sabemos. Posiblemente sí que habrá que hacer algún recuerdo en el tiempo, pero todavía no se sabe. Se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Tenemos una última, venga, vamos a la última porque están llegando muchas a redacción. Vamos a ver qué nos pregunta. Si me he hecho un test de inmunidad y he dado que soy inmune, ¿también tendré que vacunarme de la COVID o no es necesario? ¿Test de inmunidad y ha dado que es inmune? No le entendí bien la... No, la que dice es que si ella tiene anticuerpos, ha pasado la COVID, tiene títulos altos de anticuerpos, tiene que vacunarse también. Esta es la pregunta que formula. Se puede vacunar. Vamos a ver, en el contexto de una campaña masiva de vacunación no se le va a pedir el estatus a nadie. Lo lógico es que ella, si es consciente de que ha pasado la enfermedad y la tiene documentada, deje para un segundo nivel o un tercer nivel de prioridad la vacunación. Nos quedamos con eso. Luis, gracias por estar con nosotros. Amón García también, Jessica Vacante, gracias. Muy importante, hay que decirlo, hay que vacunarse, es importantísimo. Hacemos una pausa y vamos con toda la actualidad.